Agosto 23 del 2019. Sí, sigue sin funcionar el sistema primario de grabación y otra vez estoy usando el sistema alterno. El tema de hoy es sobre un engine 3D. Para los que son nuevos voy a tener que explicar el concepto de lo que es un engine 3D. Para los que no conocen el concepto de engine 3D lo explicaré. Y para quien crea que conozca la definición y piense reírse o alguna cosa por el estilo, esperen a escuchar el podcast completo. Bueno, a decir verdad, el término engine es un término relativamente nuevo para mí, pues pasaron muchos años en los que programaba y no tenía idea del concepto. Para mí, un videojuego no era más que un software que corría en una computadora y que utilizaba el software archivos guardados en el disco para cuestiones de gráfica, sonido y todo lo demás. El código hacía el trabajo y el arte era lo que se presentaba, que era con lo que veía el jugador. Bien, para mí eso era lo que era la programación de videojuegos, hasta que un día en uno de esos programas de videojuegos, no me acuerdo si era ese programa británico que traducían aquí en México diciendo que todos los juegos apestaban, creo que ya saben cuál es, o el programa ese del Pirurris cuando todavía tenía gracia. Ahí fue donde escuché la primera vez que mencionaban el concepto engine y no entendí exactamente lo que significaba. Después de un tiempo entendí que lo que los periodistas llamaban engine se referían a lo que queda de un videojuego cuando le quitas todos los assets. Assets son, el término asset viene de administración, son activos, o sea, las cosas que hay en un negocio. Y en los videojuegos se refieren a todos los archivos multimedia que maneja un videojuego. Entonces, un engine es lo que te queda de un videojuego cuando le quitas todo menos el código. Y bueno, algunos programadores son tan buenos, o por lo menos deberían de serlo, como para utilizar el mismo código de un videojuego en otro, sin que se note mucho que lo único que hicieron fue cambiarle los gráficos. Aunque a veces el mismo código se pega tanto a un programador, que si contratan a un programador que hizo un juego para hacer otro, lo más probable es que el siguiente juego sea tan parecido al primero que incluso haya gente que se queje. Un ejemplo rápido que me viene a la mente era el juego de Dune 2. Era un viejo juego de estrategia para DOS, mucha arena y muchos vehículos. Y después ese mismo videojuego fue, entre comillas, clonado, pero no fue clonado, sino que contrataron al mismo programador en un juego que salió años después llamado Command & Conquer. Alguien que haya jugado ambos juegos habrá notado similitudes descaradas. Por ejemplo, el sistema para mover a las unidades, la manera como se decidían los daños de unas unidades a otras, cómo unas unidades podían aplastar o embestir a otras dependiendo de la diferencia de pesos, el sistema de daño, eso creo que ya lo había dicho, y tal vez la parte más descarada que hacía igual los dos gameplays era el sistema de recolección de recursos, que era prácticamente el mismo en los dos juegos. Pero no era de que se hubieran copiado el código de uno al otro, sino que fue el mismo programador. Y pues como el programador ya tenía su manera de resolver los problemas, simplemente la puso en práctica. Ya después las quejas eran otro asunto aparte. Pero bueno, sigamos con el asunto de los engines. También ha habido casos bastante más descarados en los que prácticamente lo único que hacen sí es cambiarle los assets a un código y subirlo tal cual. Uno de los ejemplos más famosos que recordarán algunos otakus que frecuentaban las arcades cuando estas existían era un juego llamado Waku Waku 7 de Sunsoft. Tal vez muchos otakus se acuerdan mucho de ese juego, fue un juego muy famoso. Pero la misma Sunsoft, cuando quiso vender el juego en otras partes donde creía que no iba a haber suficientes otakus para jugarlo, le cambió los assets y lo vendió con el nombre de Galaxy Fighters. El código es prácticamente el mismo, lo único que cambia es el arte y pues creo que no he oído de que en muchos podcasts de videojuegos hablen de Galaxy Fighters, a pesar de que era prácticamente el mismo juego. Y sí, hablaría de muchos otros juegos a los que le cambiaron el arte y el nombre y que es el mismo juego con diferente nombre de una parte y otra. También se da el caso de que es el mismo nombre con diferente videojuego. De hecho, ahí está un canal de YouTube que así se llama.
pero eso ya se hablará en su propio episodio del podcast. Ahora lo que nos interesa es el asunto de los engines. Pero el asunto del engine va mucho más allá del código. Un código relativamente bien hecho es también muy fácil de modear, tanto por aficionados como no tan aficionados. O inclusive para la misma empresa modificar ligeramente el código para sacar un juego completamente nuevo. Obviamente con la mayor parte de los assets rehechos. Aunque bueno, dependiendo de la compañía, Konami es muy famoso por reutilizar assets de un juego a otro sin que nadie le diga nada. Pero eso era de cuando Konami hacía juegos, no como ahora. Pero luego el asunto de los engines evolucionó en una cosa mucho más grande. De hecho, hoy en día cuando se utiliza el término engine para videojuegos, no se refieren simplemente al código que un videojuego usa, o el que hace correr todo el sistema del videojuego, sino a toda una especie de software de desarrollo completo, cuyo producto final es un juego ejecutable. Bueno, ya en esta época ya hay auténticas plataformas de desarrollo para crear videojuegos y realmente lo único que se necesita aparte de ellas es tener un ejército de productores de assets que creen material para el juego, pegarlo en el engine y venderlo. Aunque inclusive eso se arregla con las tiendas de assets, pero hay que tener un mínimo de dignidad y por lo menos cambiarle el sprite al mismo engine que la gente sube. Pero dejemos el troleo para más adelante. Antes de entrar a la explicación tal cual de lo que es el engine, diré una cosa que considero que es la pregunta más importante que me han hecho en esto de la programación de videojuegos. Hace años un estudiante me preguntó, ¿cómo es posible que una computadora que lo único que sabe hacer son matemáticas básicas y mover números de un lado a otro pueda crear videojuegos como los conocemos? La respuesta es no puede. En realidad todo videojuego, sin importar cómo lo imaginemos, no dejan de ser operaciones matemáticas sencillas y mover números de un lado al otro. Pero dejemos ese asunto para después. Bueno, ejemplos de engines. Bueno, ahora tomemos ejemplos de algunos engines famosos que fueron famosos mucho antes de que estuviera esta gran oferta de engines gratis para el montón de indies. Tal vez uno de los engines más antiguos que conozco sea el id Tech. Bueno, la serie de engines id Tech creada por id Software por John Carmack, que no creo que los que siguen este podcast necesite que les explique quién es. Esa serie de engines que abarcan el Doom y el Quake por lo menos, esos eran engines completamente cerrados, que él hacía su código, él hacía sus herramientas y su juego. Inclusive una cosa graciosa de tiempos del primer Quake, antes los programadores iban con los fabricantes de hardware para pedir las especificaciones del hardware para hacer videojuegos. Sin embargo, cuando apareció el primer Quake, fueron las fabricantes de equipos de hardware de video los que iban con el autor de Quake para que les dijera cómo debían de fabricar el hardware. Dato inútil y sin mucho sustento que leí en una revista de videojuegos hace muchos años. Bueno, aparte de que yo admiro mucho el trabajo de Carmack y sobre todo el id Tech, y dato inútil aparte, considero que el Quake 1 fue lo más alto en programación de videojuegos que fue posible llegar en la PC, antes de que la PC la empezaran a modificar para correr videojuegos. Sí, para los que no saben de historia, la IBM PC la inventaron para hacer un sistema de negocios. Nada que ver con los videojuegos. Pero de eso se hablará otro día. Una cosa más respecto al trabajo de los engines de Quake. Por si no se han dado cuenta, y si ya se han dado cuenta seguramente tienen el archivo y no le han dedicado a leerlo. Todos los engines id Software, por lo menos hasta el Doom 3, que tengo entendido, son open source. Así de que pueden investigar el código y aprender mucho sobre cómo programar su propio engine. Por no mencionar que hay innumerables juegos de Linux que copy-pastean el mismo engine de Quake y nada más le cambian cualquier cosita para hacer juegos nuevos. Es por eso que casi todos los FPS de Linux se parecen. Bueno, ahora pasemos a otro juego famoso cuyo enfoque de engines fue por el lado completamente opuesto al de id Tech. Obviamente estoy hablando del juego ya bastante viejo en esta época llamado Unreal Tournament.
No, es más atrás del Unreal Tournament hubo un Unreal, que era básicamente un Quake, pero al jugarlo se notaba que no era el mismo código, cosa que ya no pasa hoy. Unreal fue evolucionando, después salieron los Unreal Tournament, que básicamente era un FPS, un jugador fastidiando a otro jugador, con alguna innovación de manejo de doble arma y cosas así. Bueno, el asunto es que, a diferencia del ITEC, Unreal lo que decidió hacer fue integrar el código con otros sistemas de desarrollo alternos, de modo que fuera posible desarrollar utilizando otras herramientas que no fueran nada más las de ellos. Pero en esa época todavía era algo cerrado. Nadie sabía que la existencia de que, bueno, obviamente de existir existía, pero nadie sabía que un día iban a tener acceso a él. Y antes de entrar a más detalles, diré una cosa que hace la diferencia más grande entre estas dos maneras de hacer los engines. La palabra, y no sé si me tenga que arrepentir después porque como de costumbre en sistemas le cambian el significado a las palabras e inventan nuevas, la palabra que hace la diferencia entre un engine y otro es integración. Integración significa que un software tiene que trabajar junto con otro software, ya sea de nosotros mismos o de terceros. A menor integración, tú al hacer tu engine te encargas de más cosas, pero también tienes más control. No, eso era a menor integración. Y a mayor integración, recibes ayuda de todo lo que te rodea, pero prácticamente estás a merced de ellos. Un ejemplo muy sencillo. Si tú para hacer tus modelos 3D utilizas un software de terceros que te permite hacerlo, un engine bien integrado te permite directamente copiar los modelos del editor 3D al engine sin preocuparte demasiado por cómo funciona. O puedes averiguar sobre un formato de archivo y abrirlo con tu propio engine y utilizar cualquier herramienta que quieras. Esto no es tan fácil como parece, porque no todos los archivos tienen sus especificaciones abiertas al público. De hecho, una cosa con la que más he batallado en esto de programar es que muchos de los archivos son propietarios y, aunque creas que ya tienes la manera de leerlos, resulta que hacen una revisión y tu código deja de funcionar. Bueno, entonces tienes dos maneras de hacer un engine y una manera es tú haces todo y tratas de integrar lo que puedas de afuera, arriesgándote a que nada más tú y un grupo muy cerrado puedan manejarlo, o te integras a todo lo demás, haces tratos para que tu engine sea una parte de algo más grande, pero que tengas toda la ayuda posible. La decisión no es fácil, pero hay una decisión que puede hacerte decidir por un engine o por otro. No soy parcial en esta decisión, pero tengo que admitir que si vas a tener un ejército de gente haciendo los assets para tu juego y diferentes tareas, lo mejor es tener un engine que mucha gente sepa cómo funciona y que esté integrado con las herramientas que más gente sepa utilizar. Y así puedes utilizar la experiencia de trabajo de otras personas para hacer tu proyecto. Pero esos son proyectos muy grandes. O que tus programadores sean tan buenos que sean capaces de integrar a su propio engine cosas hechas con herramientas de terceros, sin necesidad de que los que hacen los assets tengan idea de cómo funciona tu engine. Menciono brevemente el motor Frostbite, pero como ese es cerrado no tengo idea de cómo funciona, pero no creo que ellos desarrollen todas sus herramientas, por lo menos no tomando en cuenta la cantidad de gente que emplean en sus proyectos. Pero bueno, no estoy aquí para decirles todo lo bueno que es cada engine por su lado. Por cierto, no acabé de decirles lo que pasó con Unreal después. Algunos que serán alrededor de 10 o 15 años después del primer Unreal, no recuerdo cuántos, la compañía de Epic Mega Games en aquella época, decidió comercializar por su cuenta el motor del Unreal, conocido como el Unreal Engine. No tengo mucha idea de cómo fueron al principio, pero yo me enteré de la existencia, de saber la existencia ya la conocía, pero no había tenido el placer, entre comillas, de toparme con sus usuarios hasta la versión 3. Ellos en esa época, por la módica cantidad de $350,000, te daban acceso al código que no podías utilizar en ninguna manera que no les gustara a ellos, y de lo que ganaras o vendieras de los juegos, tenías que pagarles una parte a ellos. Y pues sí, era un software bastante avanzado,
Pero como ya dijimos en el programa anterior, los engines dan una falsa sensación de que la máquina te obedece. Un engine es bastante más difícil de manejar de lo que la gente cree, aunque no se compara con programar tu propio engine. Aunque en ciertas situaciones puede ser más fácil programar tu propio engine que utilizar uno ya hecho. Pero eso se verá más adelante en este mismo archivo. Ahora sí, se supone que en este archivo no vamos a discutir lo que es un engine o por qué es bueno aquel o este o el otro. Para eso los foros de discusión de videojuegos, o más bien ahora los grupos de Facebook, tienen discusiones de años y años que hablan sobre el tema. Lo último que voy a decir sobre los engines por ahora es repasar la analogía del explorador y el guía de turistas. Programar tu propio engine es como irte de explorador a la selva con lo que puedas cargar en tu mochila y tratar tú mismo con los animales y las plantas, corriendo el riesgo de ser devorado por leones o caer en algún río o algo por el estilo. Es difícil, pero puedes conseguir muchas cosas. Y es tan barato o caro como tu habilidad te lo permita. Manejar un engine, en cambio, es más parecido a subirte a uno de esos camiones o vehículos que van a la selva, que llevan su propio guía de turistas que te dice todo lo que hay afuera. Estás bastante limitado con lo que puedes hacer, pero lo que puedes hacer es relativamente fácil. Basta con pedirlo. Aunque claro, para subirte a ese camión tienes que pagar. Bueno, ahora sí, ¿cómo demonios se programa un engine? Bueno, repasemos un poco la pregunta original del game dev, por la programación de videojuegos. ¿Cómo es posible que una máquina que lo único que hace es hacer cuentas y mover números de un lado a otro pueda correr videojuegos? Bueno, eso depende también del videojuego. Hay una cosa graciosa que leí alguna vez, o más bien creo que escuché en un podcast. Decían que el sistema IBM PC, o las computadoras como las conocemos que no son de la manzanita, parecen haber sido expresamente diseñadas para jugar videojuegos de rol de papel, tipo Dungeons and Dragons, por ejemplo. Para un programador que puede leer y escribir textos, leer teclas y hacer algunos cálculos muy básicos, o sea, lo que se aprende en cualquier carrera de computación, no es demasiado difícil implementar un juego de Dungeons and Dragons en una computadora. No estoy hablando de la parte gráfica ni nada, pero sí es posible hacer un código para crear personajes, tomar decisiones, evaluar situaciones y todas esas cosas aburridas que hace el máster cuando no está narrando una historia en la que todos los jugadores terminan mal. De hecho, yo diría que lo intentaran alguna vez, con algún sistema de texto básico y código muy sencillo. Traten de jugar una partida de rol, metan las hojas de personaje en la computadora y que sea la computadora la que decida lo que sucede. Todo esto se puede arreglar con puro print y puro input. Y de hecho input se reduce a unos cuantos números o letras de opción múltiple. Eso ya podría ser un primer engine. Ese humilde Dungeons and Dragons, auxiliado por una computadora con simple texto, puede ser ya suficiente para jugar. Inclusive los primeros videojuegos de aventura que hubo eran aventuras de texto. Te ponían un texto que leías y luego te daban opciones sobre qué hacer. No muy diferente a aquellos libros de Elige tu propia aventura. Un juego, por ejemplo, que recuerdo era el de Zork, que casi todas las partidas terminaban con que había sido comido con un grub, o como se llama esa cosa, y otros juegos ya perdidos por el tiempo. Pero la idea era esa, manejar texto y dar opciones. Y el resto eran simples árboles de decisión. O ifs anidados si el programador no era tan bueno. Bueno, lo primero que tenemos en el engine es la lógica. No necesitamos todavía gráficas ni sonido. Pero obviamente eso es lo que viene después. ¿Por qué no puse lo de gráficas y sonido primero? Ya lo verán cuando termine de describir este punto. Les voy a hablar de un detalle bastante viejo. Cuando empezaba a programar y buscaba información sobre cómo hacer juegos, la inmensa mayoría de los libros, sí, porque entonces existían libros, y los primeros documentos que logré descargar de internet por medio de una línea telefónica de tierra, para lo único que se limitaban entonces era control de hardware y cómo activar modos de video, leer teclados y diversos periféricos. Y hacer uno que otro ruido por los primitivos sistemas de audio.
Y al principio, cuando ponían algunos dibujos sencillos y los movían oprimiendo teclas, eso podría parecer un juego visto desde mucha distancia, o con la ingenuidad de un programador muy joven. Pero luego, conforme iban avanzando, se daban cuenta de que topaban con piedra en la lógica. Porque hacer un videojuego es mucho más que poner dibujos en la pantalla y leer teclas. Hacer un videojuego requiere seguir un conjunto de reglas, seguir y aplicar un conjunto de reglas, y poder tomar decisiones respecto a las entradas que se reciben. O sea, un vil y vulgar programa de computadora, como siempre ha sido. Entonces, una parte del código se dedica a hacer todo lo que vemos y oímos e interactuamos, y la otra parte decide lo que ocurre en el mundo. Pero bueno, hay lógica que depende del sistema y que es relativamente sencilla de programar. Y otras cosas no nos las da el sistema tal cual y las tenemos que idear como podamos. Por ejemplo, la computadora ni siquiera es capaz de distinguir si un número es mayor que otro. Lo que hace, no sé si ya estarán al tanto, es restar los números y dependiendo del resultado, sabe si un número es mayor o igual o menor que otro. Si el resultado es 0, los dos números son iguales. Si el resultado es positivo, significa que el número restado era mayor que al que se lo restaron, y si es negativo, pues sí lo contrario. Pero la máquina en sí no tiene ni siquiera manera de saber que un número es mayor que otro. Ya decisiones mucho más complicadas como si le disparamos una flecha al esqueleto y el esqueleto técnicamente no le pasa nada porque está lleno de hoyos, pero en todos los juegos se justifica que la flecha mata al esqueleto, hay un juego donde hacen ese chiste. Ese tipo de lógica. Por ejemplo, de qué arma es más efectiva en tal situación o cómo determinar la conducta de un personaje. Eso ya no depende de la máquina. Ahí requieren algoritmos mucho más complicados. Pero sin lugar a dudas, la parte que separa a los programadores de videojuegos de cualquiera que intente programar videojuegos y se pase a otra área por que no puede con la computadora, es sin duda la detección de colisiones. Y sí, cualquier engine moderno ya te resuelve la detección de colisiones sin tanto problema. De hecho, en mi época ni siquiera había un término concreto para referirse a la manera de detectar colisiones. Le llamaban bounding box o caja acotante u otros métodos para determinar colisiones. Ahora los indies tienen la fabulosa palabra collider. Es el tipo de palabras que en cuanto las oyes ya tienes una idea de con quién estás tratando. ¿Y por qué la detección de colisiones es el coco de esos programadores aficionados? Pues porque ellos ni siquiera tienen bien definido el sistema de reglas y manejo del espacio dentro del mundo de su juego. Muchos principiantes inclusive utilizan píxeles como medida, siendo que el píxel no debería de ser utilizado como medida nunca. O peor aún, utilizan los ciclos del juego para contar el tiempo. Pero bueno, yo me estoy adelantando mucho. Voy a hacer una pequeña pausa para decir de manera abstracta cómo se genera una imagen interactiva en una computadora y algo que pueda ser aplicado a todos los sistemas. La computadora actualiza la imagen en el monitor varias veces en un segundo. Mínimo 30 para que no lo note el ojo humano, 60 en los monitores promedio y en algunos monitores exóticos sube hasta más de 400 o algo más. Entonces, en el caso de una computadora cuya imagen se actualiza 60 veces en un segundo, la computadora cuenta aproximadamente con 18 milisegundos para mandar una imagen a la pantalla de lo que está pasando en el juego. Y en el siguiente segmento de 18 milisegundos tiene que poner la siguiente. Y en ese tiempo tiene que hacer todo desde leer el código, determinar todo lo que sucede en el juego y formar la imagen final. La imagen, por cierto, es una especie de... Bueno, para los que no tienen mucha idea del asunto, es como un piso de mosaicos donde cada mosaico es de un solo color y esos mosaicos se van copiando hacia una zona de la máquina que se copia en la pantalla. Entonces, para poder manejar las imágenes, lo único que tenemos que hacer es manipular esos mosaicos, dependiendo de la lógica que tengamos en el juego. Y eso, en términos de computación, de programación aburrida que solo mueve números y hace cuentas, es un ciclo. Vamos a poner, por ejemplo, un while, que digamos, vamos a hacer un ciclo que en el momento en que oprimimos la tecla ESC, se termine. Entonces simplemente hacemos un while
la variable donde metemos el valor de la tecla que leímos, si es igual a ESC, salir del ciclo. Y eso ya nos da algo que va a estar circulando mientras algo sucede. Entonces, esos pasos, esos ciclos es lo que permiten que las cosas sucedan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un engine es definir el concepto de tiempo. Verán, hace mucho un maestro de física me hizo una pregunta que me fue bastante difícil contestar. Y a la fecha todavía tengo mis dudas de la respuesta. Me dijo, explícame lo que es el tiempo. Por cierto, no pude contestar y hasta ahora no he visto una definición que me convenza. La definición que viene en muchos libros de física es que el tiempo es lo que separa un fenómeno de otro, de modo que las cosas no ocurran todas al mismo tiempo. Del mismo modo que el espacio separa los objetos, para que no todos los objetos estén en el mismo lugar. Prácticamente no entendí lo que me quisieron decir. Pero a la hora de programar se aplica, pero a la hora de programar videojuegos, esa respuesta es mucho más de lo que necesitamos. Pues el tiempo es lo que permite que no todas las cosas sucedan al mismo tiempo. ¿Y cómo medimos el tiempo en los videojuegos? Pues igual que lo medimos en el mundo de los humanos, con un reloj. Cualquier computadora que se respete cuenta con un reloj interno. En el caso de las PCs antiguas le llamaban el reloj en tiempo real, que básicamente es un circuito que cada cierta cantidad de milisegundos va mandando una señal. Y las computadoras más modernas tienen relojes capaces de mandar esa señal en miles de millones y mil millones y más de segundo, para hacer relojes mucho más precisos. Obviamente no podemos utilizar el ciclo del while que pusimos antes para definir el tiempo, porque ese ciclo puede variar dependiendo de la tasa de refresco del monitor. Tasa de refresco suena... Refresh rate es como lo dicen en inglés. De hecho, hoy hay juegos injugables debido a eso. Hoy algunos juegos antiguos son injugables porque el genio que los programó creyó que las computadoras no iban a subir de velocidad y no encontró una manera real de manejar el tiempo. Es más, hay videojuegos que un bug muy extraño que tienen es que si estás jugando por mucho tiempo, de pronto algún contador da vuelta y empieza a descontrolarse la acción, y lo que tienes que hacer es salir al sistema operativo, dejar en segundo plano el juego y volver a entrar. Pero ese es un error muy de principiante. Bueno, entonces el tiempo lo tomamos con el reloj en tiempo real del sistema, y para que las cosas pasen necesitamos un ciclo. Hasta ahí vamos bien. Este while que sale cuando oprimimos la tecla ESC ya es suficiente interacción que nos permita salir o no. Bueno, sigamos con el asunto del engine. Entonces, ese ciclo while, el que se sale con la tecla ESC, sería el engine más pequeño que podríamos tener. Si queremos ponerle algo y dependiendo del sistema en el que estemos corriendo, podemos poner, por ejemplo, de que se imprima la letra que presionemos en ese momento. Pueden poner dentro del ciclo un print que diga print variable y poner una letra de modo que y un input o un sistema para leer letras, para leer pulsiones del teclado, de modo que se escriba la letra que presionemos en ese momento. Si están programando un sistema de texto no tendrán problemas para hacer esto. Simplemente se va a ir imprimiendo una y otra vez la letra mientras se actualiza la pantalla por el sistema del scroll y verán cómo la computadora hace lo que les ordenan. Y oprimiendo la tecla ESC salen de ahí. Pero bueno, no creo que ustedes consideren juego simplemente ir presentando una tecla que se está oprimiendo en ese momento. Veamos qué otro tipo de engine podemos hacer. La gente suele decir que hay engines 2D y 3D. A mí no me gustan esos términos. Prefiero más bien utilizar los términos engine de sprites y engine vectorial. En un engine de sprites se pueden hacer juegos 2D y 3D, al igual que en un juego en engine vectorial. Empecemos con un engine de sprites, o lo que la mayor parte de la gente entiende por un engine 2D. Digamos que queremos hacer un videojuego, no sé, algo sencillo como un juego de naves. Dibujamos todos los assets gráficos en un archivo gráfico y luego dentro del mismo juego implementamos una rutina que los lea y los copie a la pantalla. La mayor parte de los sistemas tienen una manera de leer archivos y si conocemos el formato del archivo, podemos copiar la información de los dibujos y pegarla en pantalla. ¿Y cómo se pega un dibujo en pantalla? Hay una función que
le llaman la Bit Block Transfer, transferencia de bloques de bits, que lo abrevian como BLIT. De hecho, el término técnico para hacer esto es Blit, que suena como Blitz hecho muy rápido en alemán. Y pues obviamente ese sistema tiene que ser rápido, para que la acción sea rápida, obviamente, y presentar la imagen en ese 60avo de segundo. Entonces, si ya podemos leer el teclado y podemos copiar pedazos de dibujo a la pantalla, ya tenemos por lo menos un Engine 3D funcional en cuanto a la parte de programación del sistema. Pero todavía no tenemos la lógica para hacer un juego tal cual. Por ejemplo, tendríamos que definir el espacio, o sea, nuestra nave se mueve en un espacio, ese espacio cómo es, qué límites tiene, a qué velocidad se puede viajar, qué pasa si dos naves se tocan o dos cosas se aproximan demasiado, eso ya depende de cada quien. Pero fuera de toda lógica, hay reglas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, una cosa que he visto muy poco en juegos actuales y que era muy común en juegos antiguos, bueno, entraremos con las partes técnicas después, pero algo tan simple como seguir un camino, que una unidad siga un camino para llegar de un punto a otro, que no sea una línea recta, ya eso mete en problemas a muchos programadores aficionados. Y no es algo que todavía el hardware te dé. Bueno, creo que hay unas aceleradoras que implementan algo de inteligencia artificial, pero no creo que sean algo común en el corto plazo. Pues sí, entonces si quieres hacer un engine de sprites, lo único que necesitas es una rutina que lea imágenes y que utilice la función BitBlock Transfer de transferencia de bits. Y ahí el hardware sí te ayuda porque una de las primeras cosas que hicieron las aceleradoras de video era implementar la función Blit para copiar rápidamente sprites. Dependiendo del sistema, basta con que le des la posición en memoria del sprite y algunos parámetros sobre cómo copiarlo, y el mismo sistema se encarga de hacer la copia. Aunque bien podrías hacerla de manera manual, copiando byte por byte de una parte de la memoria a la otra, y presentar todo al final. Eso depende del sistema que estés manejando. Pero hasta ahí lo único que tendrías sería imágenes en pantalla y, si acaso, poder leer alguna tecla. Todavía no tienes la lógica para que el juego haga cosas. Pero eso ya depende del tipo de juego que quieras hacer. Por ejemplo, y eso de hacer cosas y definir reglas, me refiero a todo. Un programador de videojuegos, cuando hace un engine, tiene que hacer todo y no esperar a que la computadora tenga sentido común y diga tal cosa no es posible, no la voy a hacer. Por ejemplo, tienes que definir muy bien el espacio, porque si intentas llegar a una parte no definida dentro del juego, puedes crear un fallo de memoria o alguna cosa que haga que el juego se cuelgue. Del mismo modo también puedes tener otros errores de principiante, como por ejemplo que un golpe se registre más de una vez, o que al pasar de un nivel a otro las variables no estén como se supone que deben de estar porque no las reiniciaste. Algo tan sencillo, por ejemplo, como que hay gravedad y que los cuerpos no atraviesan los sólidos, es algo que las computadoras no entienden y tú se lo tienes que explicar. Y he visto que en muchos engines eso ya viene por default, tanto la gravedad como la detección de colisiones. Hasta hay un piso definido para no caer al vacío de manera interminable. De hecho, a muchos usuarios de Unity es la primera cosa que los sorprende. Cuando activan la gravedad y no definen el piso, los modelos se van hasta el fondo. Bueno, pero al principio había dicho que aparte de los sprites de los engines de sprites, también hay engines vectoriales. Los engines vectoriales son bastante más difíciles de hacer y requieren un conocimiento matemático que en la mayor parte de las universidades públicas no se ve, a menos que hayan llevado una carrera como matemáticas o alguna ingeniería más o menos seria. No, esa donde negocio disfrazado de administración que nada más usas Excel no es ingeniería. Ya saben de la que hablo. Un engine vectorial maneja vectores. Un engine vectorial maneja vectores. ¿Y qué demonios es un vector para los que no lo vieron en la escuela? Bueno, si lo vieron en la escuela, en cuanto digo vector, tal vez lo que se imaginan sea una flecha. Y si son de los que se juntan con los hippies esos de lead artist, tal vez si digo vectores lo que se imaginan es una línea que pueden estirar de un lado a otro. No, señores. Un vector es una entidad matemática que tiene magnitud, dirección y sentido, y a nivel programación es una lista de números, normalmente 2, 3 o 4.
4 en el caso de la programación de juegos 3D. Entonces, cuando hacemos un engine vectorial, lo primero que necesitamos es matemáticas, y no las matemáticas de procesamiento entero que nos fueron suficientes en el sistema de sprites, en el engine de sprites. Necesitamos por lo menos algo que haga cálculos de punto flotante de precisión sencilla de 32 bits. Si el sistema nos permite hacer cálculos vectoriales, es decir, tomar más de una variable de 32 bits y hacer la misma operación con otra ristra de variables iguales, ya vamos de gane. De hecho, ahí ya hay algunos años en que las computadoras domésticas pueden hacer eso, aún sin aceleración. Pero antes de entrar a la parte pesada de las matemáticas, voy a hacer una aclaración sobre por qué un engine de sprites no es necesariamente 2D y un engine vectorial no necesariamente en 3D. Es en 3D. Aunque no lo crean, es posible hacer videojuegos 3D únicamente utilizando sprites. De hecho, el Sega Saturn, todo el 3D que hacía, lo hacía basado en sprites. Eso es un tema que todavía está algo retirado de mi comprensión de cómo lograron hacerlo tan bien. Pero por eso los juegos 3D de Saturn se veían tan raros. Sin duda, quienes mejores juegos 3D utilizando sprites para las consolas de su tiempo fue Sega. Juegos, por ejemplo, como Thunderblade, Steel Gunner y casi cualquier shooter on rails de los 90s utiliza estas técnicas. Aunque la lógica del juego, o sea, las variables que definen lo que pasa en el juego, puedan manejar espacios X y Z, todo lo que se presenta en la pantalla son sprites. De hecho, me atrevería a decir que el legendario Doom, el primero de todos, era uno de estos. Pero el algoritmo de ray tracing, de ray casting que utilizaban para los niveles, no califican precisamente como sprites, aunque todos los objetos y monstruos sí lo eran. Por eso lo dejaré para otra sección. Pero los juegos en esa época, como el Thunderblade, por ejemplo, era un juego sobre un helicóptero. Y la acción a veces era vista desde atrás, vista de pájaro, vista desde arriba. Y dentro del mismo juego había rotación de cámara. Y todos los edificios, objetivos, blancos y disparos eran sprites. Como la mayor parte de los disparos eran proyectiles redondos, daba lo mismo el tamaño del que los vieras. Siempre se veían igual por cualquier parte. Lo único que había que definir era elegir un tamaño de sprite diferente dependiendo de la distancia, y con la acción rápida daba la impresión de que las cosas cambiaban de tamaño. Otro ejemplo no he visto un código tan de cerca, pero casi todos los juegos de carreras de épocas antiguas como el Outrun también manejaban algo muy similar. Aunque dado de que te movías en línea recta y no podías regresar, no se podía considerar eso completamente un juego 3D. Otros juegos que también manejaban... Cuando digo que un juego es 3D, me refiero de que la lógica se maneja en 3 dimensiones. Pero de momento no se me ocurre ningún otro ejemplo actual para esto. Tal vez, actual no, y es bastante viejo, el Afterburner, que era lo mismo que el Thunderblade, pero con aviones y no había tanta escenografía. Ahora, un engine vectorial también puede ser 2D. De hecho, la inmensa mayoría de videojuegos que salieron para Flash y, según sospecho, todos los juegos que actualmente creemos que son 2D, en realidad son juegos hechos en 3D, pero todo está dentro del mismo plano. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que hacen esos juegos, la cabeza no les da para hacer una detección de colisiones ellos mismos, y necesitan los colliders de Unity para hacerla. Pero ¿de dónde viene la idea que un juego de sprites es 2D y un juego vectorial es 3D? Sencillo, porque cuando las computadoras empezaban, su capacidad de hacer cálculos matemáticos era bastante reducida, y pues no podían utilizar gráficas vectoriales decentes. Por no decir que la memoria era muy escasa, y por eso utilizaban píxeles tan grandes. No tan grandes como ese insulto visual que ahora llaman pixel art, del que un día voy a hacer un rant bastante agresivo. En un engine vectorial se asocia tanto con el 3D porque es más fácil hacer cosas como rotación y escala, mientras que los sprites solamente los podemos mover de un lado a otro de la pantalla. Un vector, en cambio, una imagen vectorial, la podemos cambiar de tamaño, rotar, trasladar, deformar, y no se afecta dentro de su calidad. Inclusive es posible utilizar un sprite como textura de una imagen vectorial y aplicarle lo mismo. Pero como el sprite tiene una cantidad limitada de píxeles, una cantidad fija, si lo ampliamos demasiado o lo deformamos no se va a ver bien. Eso no pasa con las gráficas vectoriales.
Y sí, no está de más decir que los primeros juegos 3D famosos eran vectoriales. Bueno, ahora que ya saben la diferencia entre sprites y vectores, vamos a meternos más a profundidad con el asunto de lo vectorial. Otro detalle. Si ven alguna película de guerra de los años 60 o 70, casi siempre cuando sale alguna pantalla, sobre todo de radar o de alguna cosa así que da información a las tropas, casi siempre lo que se ve es un fondo negro con imágenes verdes que se van reiluminando cada vez que una cosa que da vueltas pasa por ahí. Esos sistemas antiguos eran sistemas de dibujado vectorial. Lo que utilizaban era una especie de pluma o cañón que iba moviéndose detrás de la pantalla y que iba haciendo rayas que iba actualizando una y otra vez conforme el sistema se tenía que actualizar. Pero nunca habían para consumo, bueno, de hecho sí llegué a verlos en algunas arcades que ya eran antiguas cuando las jugué, pantallas como esas. Eso era porque la memoria antigua era muy cara y no había memorias lo suficientemente grandes para llenar de píxeles una pantalla normal. Así que los gráficos vectoriales son bastante más viejos de lo que pensamos. Otro concepto en cuanto a engines es el concepto abstracto de raster. Raster son imágenes de barrido o la mayor parte de las pantallas de computadora que han funcionado desde tiempos de los CRTs domésticos o las primeras consolas de videojuegos. La idea es que la pantalla está hecha de píxeles, que tal vez eso no sea novedad para cada quien, pero no siempre fue así. Entonces, podemos llenar la pantalla con un array de memoria donde cada punto de la memoria equivale a un color. Por ejemplo, si asignamos un byte a cada píxel, podemos manejar hasta 256 colores. Una cosa muy rápida para facilitar los cálculos. Las máquinas actuales pueden utilizar mucho más. Entonces, un vector, ¿cómo lo pasamos a un display raster? Bueno, digamos que tenemos una línea y la línea se define por los dos puntos, inicial y segmento de línea, porque a nivel matemático una línea es infinitamente larga. Entonces, no importa qué resolución tengamos, si decimos, por ejemplo, queremos hacer una línea que vaya del centro de la pantalla hasta la parte de arriba, una línea vertical, no importa qué resolución tenga, simplemente calculamos la mitad de la resolución en X y Y para arriba la mitad de la resolución en X y lo mínimo en Y, o máximo dependiendo del sistema de coordenadas. Y simplemente vamos iluminando los píxeles que quedan más cerca de esa línea que es infinitamente delgada a nivel matemático. Y esos algoritmos son los que se llaman de rasterización. Tal vez el algoritmo más famoso y fácil de encontrar para dibujar líneas rectas es el algoritmo de Bresenham, que dicho así muy rápido lo único que hace es elegir entre un píxel u otro cuál iluminar dependiendo de cómo se van sumando o restando unos valores. Hay otro algoritmo más rápido que utiliza sumas y multiplicaciones por 2, o más bien desplazamientos binarios, que es el de punto medio. Si el hardware que están utilizando no les permite manejar líneas directamente, llamando al hardware pueden utilizar alguno de estos algoritmos. También tenemos algoritmos de rasterización para otras figuras como por ejemplo círculos, elipses o curvas polinómicas de varios grados. Realmente basta que se aprendan con los polinomios hasta el tercer grado. Más arriba no es demasiado necesario. Ahora me doy cuenta que todavía no empezaba a definir lo que era un vector y una línea y no he tocado siquiera el concepto de plano vectorial o espacio vectorial. Bueno, plano y espacio para no entrar en situaciones tan complicadas. Si tenemos una línea, podemos dividir esa línea en varios puntos y asignar un número, por ejemplo, del 0 al 10, vamos a poner, y cada número es un punto único dentro de esa línea y no hay ningún otro punto que tenga ese mismo número. Si a partir de esa línea extendemos otra para hacer un plano, ya tenemos 2 dimensiones y podemos ubicar cualquier punto dentro de ese plano con los números. Y no hay ninguna otra combinación de números que represente el mismo punto. ¿Y qué pasa si al plano, que ya lo tenemos como si fuera una mesa, ponemos una línea vertical como si sería una antena o algo por el estilo? Esos 3 líneas ya podrían definir un cubo y podemos utilizar 3 números para definir cualquier punto dentro de ese cubo. Y hasta ahí da la capacidad del ser humano para entender el espacio.
y por lo menos lo que necesitamos por ahora. Ya verán que en realidad se maneja en 4 dimensiones a la hora de programar. Bueno, ahora quedémonos simplemente con el plano y tomemos que ese plano que existe dentro del espacio, su coordenada, bueno, si es el plano X y el Z es igual a 0. Dejémoslo así por un momento. Entonces, ¿cómo hacemos corresponder ese plano con la pantalla? Pues verán, la pantalla también tiene sus coordenadas, pero dependiendo del sistema que estemos utilizando, se maneja diferente. Por decir, la mayor parte de las pantallas, la X corre hacia la derecha y la Y hacia abajo. Entonces se requiere una multiplicación por -1 en la parte de Y para hacer la correspondencia. Entonces, si tenemos una pantalla, por ejemplo, de 1920 por 1080, que es el HD típico, podemos utilizar un par de números para ubicar cualquier punto dentro de la pantalla. Pero ¿qué tal si en el universo del juego nuestro plano tiene otras dimensiones? Por ejemplo, 1000 por 1000. Pues simplemente dividimos y multiplicamos. Y eso hace que se correspondan los puntos del espacio del juego con los puntos de la pantalla. Y el resto simplemente es rasterizar, ubicar puntos y utilizar algoritmos para convertir gráficos vectoriales en píxeles. Para no batallar por ahora utilizaríamos puntos, un punto X y Z que se genera en alguna parte. Pero ahí simplemente son planos, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un plano y queremos utilizar 3 dimensiones? La pantalla es un plano. Bueno, pero antes de pasar al 3D vamos a ver algunas otras cosas en 2D vectorial. Por ejemplo, ya que podemos ubicar puntos en nuestro espacio vectorial del juego y lo podemos manejar a la pantalla, podemos hacer otras cosas. La línea ya dije cómo se hace, el círculo es igual, ya hay muchos algoritmos para rasterizar ese tipo de imágenes. Y si quieren formar imágenes más complicadas, simplemente es definirlas por puntos y unir los puntos con líneas rectas. O curvas si es que conocen algoritmos como los de Bezier o splines. Pero no es algo que se utilice mucho en los juegos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con 2D vectorial? Bueno, podemos hacer escalas, que algo se haga más grande o más pequeño, simplemente multiplicándolo. Dependiendo de la posición con el centro del espacio, dirá qué tanto crece y hacia dónde. Ese es otro punto, el concepto de origen. El centro de un espacio X, Y, Z tiene coordenadas 0, 0, 0. Y por convención, ese punto debería de quedar en el centro de la pantalla. Y por medio de sumas y multiplicaciones, hacerlo corresponder con el centro de la pantalla típica que está arriba a la izquierda. O en algunos sistemas puede estar en otra parte. Traslación, que simplemente es sumar y restar valores al X y Z de los puntos para que se muevan horizontal, vertical o alejarse y acercarse. Y la más divertida de todas, la rotación, siempre tomando como centro de rotación el centro del espacio. Eso ya es trigonometría. Hay muchos libros de geometría, de trigonometría que pueden ver, donde dice cómo pueden darle vueltas a las cosas. El audio no es el mejor medio para definir cómo se hace eso. Eso lo tienen que ver y si pueden programarlo. Por cierto, para que la lógica sea mucho más fácil de manejar, en el engine no utilizamos código de no utilizamos funciones separadas para rotación, traslación y escala. Lo que utilizamos es una función de multiplicación de matrices. Es posible definir un vector como una matriz de 4×1 o 1×4 dependiendo del orden en que lo hagamos, y las transformaciones en matrices de 4×4, o sea 16 valores. Simplemente se multiplica matriz por matriz para ir sumando las transformaciones y la matriz resultante la multiplicamos por el vector y automáticamente le vamos a aplicar todos esos cambios. Más información en sus libros de álgebra lineal. Es bastante útil para esto del 3D. Hay otras operaciones que se utilizan bastante poco, como por ejemplo el sesgo. La única aplicación que he visto del sesgo hasta ahora es adaptar ciertos ángulos de cámara raros que rara vez se usan. Pero la posibilidad existe por si la quieren implementar. Bueno, ya que somos capaces de hacer imágenes vectoriales, rasterizar y dibujar líneas, círculos y curvas sencillas en pantalla, y dije en pantalla porque ¿qué pasa si el espacio que estamos manejando va más allá de ella? Pues cortamos. De hecho, esa es una de las cosas que más me gustan para distinguir quién ha intentado programar su propio engine 3D
y quien nada más ha estado usando engines toda su vida, es ver cómo reaccionan a los recortes en 3D. Cualquiera que haya intentado hacer un engine sabe que tiene que recortar volúmenes de vista y modelos 3D muy complicados para poder generar la imagen en pantalla. Pero alguien que nunca ha intentado programar un engine cree que el primer recorte que utilizaron en un videojuego fue en el ninja robot ese metrosexual que sale en el Metal Gear. Y no falta uno que otro que se espanta cuando ve algún GIF rápido en alguna comunidad de game dev. Cuando estamos en 2D, en el plano XY, el recorte no tiene chiste. Simplemente eliminamos la parte que queda fuera, que es lo mismo que si un plano perpendicular, o sea, como lo haría una barda que divide una parte del terreno y otra. Hasta ahí no hay demasiado problema. El asunto es ya cuando estamos manejando 3D, y ahí sí necesitamos planos en el espacio que definan el recorte. Y ahora vamos a pasar al espacio 3D. Ya tenemos traslación, rotación, escala y sesgo, aunque no sepamos de momento para qué sirve. Y aquí tenemos el punto que le devolverá la ilusión a los que le sacan a esto de la programación. ¿Cómo pasamos una imagen de 3 dimensiones a una pantalla bidimensional? Bien, necesitamos un plano de recorte. Imaginemos que el jugador está frente a la pantalla y la pantalla en realidad es una ventana a un mundo 3D. El jugador ve por su ojo lo que hay afuera de la pantalla, afuera de esa ventana. Entonces, todos los puntos se unen con el ojo del jugador a una línea que atraviesa en un punto esa ventana. Rápidamente el algoritmo que hace esta división es, suponiendo que tengamos las mismas coordenadas de visión que las del mundo, que estén alineadas, y que X es la horizontal, Y la vertical y Z apuntando hacia el jugador, que es un sistema de coordenadas de mano derecha, simplemente es dividir la coordenada X o Y entre la distancia de la que está del ojo, que es más o menos igual a Z menos la coordenada que esté en el juego. Pero bueno, eso está mucho más detallado bueno, de hecho debería de hacer publicidad. Tengo una página donde hablo mucho de ese asunto, pero la explicación de la perspectiva se obedece en triángulos similares. Ahí están todos el despeje de las ecuaciones y demás cosas que no voy a explicar en un simple audio. El asunto es que esas transformaciones también se pueden aplicar en una matriz y de ese modo podemos aplicar todas las transformaciones con una multiplicación de matriz y vector y obtener todos los puntos del espacio 3D, sus equivalentes en pantalla. Claro, obviamente como ya había dicho, tienes que recortar todo lo que no queda dentro del plano de visión, porque si no lo recortas va a empezar a aparecer una realidad deforme. Dicho de manera rápida, lo que ve el jugador en un juego 3D es algo así como una pirámide, donde la punta de la pirámide son sus ojos y la base de la pirámide es lo más allá que puede ver. En cualquier videojuego hay un límite de distancia en la que se puede generar la imagen, y conforme se va alejando esa distancia, la calidad de imagen va bajando porque no se ve en tanto detalle. De hecho, aún en juegos muy modernos se maneja esta técnica, la de utilizar modelos menos detallados para las cosas que están más alejadas. Esto es por eficiencia. Entonces, primero se recorta todo lo que no sale en pantalla, y cuando digo recorta no es nada más decir esto sale y esto no, sino si una parte de esto sale y la otra no, quiero redefinir el modelo 3D de modo que solo se vea lo que sale. O en términos coloquiales, darle un machetazo. Uno de los algoritmos más populares, bueno, los dos más populares son el de Cohen-Sutherland, que es para máquinas que no tienen mucha capacidad matemática y que se aplicaba en otro tiempo. Y el más conocido, que es el de Liang-Barsky, que utiliza un plano de recorte y un segmento de línea para reconvertir la línea a las partes rebanadas. Es como si le dieran un hachazo o un machetazo a un modelo 3D. Se puede redefinir. Hay otra cosa sobre los modelos 3D, pero seguramente ya la mayoría si son jugadores de muchos años lo saben. Un modelo 3D se define por vértices, que son puntos en el espacio, aristas, que son líneas que juntan uno de esos puntos con otros, y polígonos o caras, que en su mayoría son triangulares. ¿Por qué son triangulares? Porque un triángulo es mucho más fácil de recortar contra un plano de recorte de vista que un polígono mucho más complicado. Sobre todo un polígono que es cóncavo, que a veces puede convertirse en más de un polígono al recortar. Por eso se prefieren los triángulos.
Hay muchas razones por las cuales los polígonos de las figuras en 3D son triángulos. Trataré de mencionar algunas de manera rápida. Un triángulo, siempre y cuando los vértices del triángulo no estén en línea recta, en cuyo caso ni siquiera se debería de dibujar. Un triángulo siempre ocupa un plano, mientras que si tenemos más de 3 puntos, alguno de esos planos puede estar fuera del plano que define la superficie. Otra es de que como siempre es plano, es muy fácil asignarle una textura o una propiedad de superficie. Otra es, cortar un triángulo contra un volumen de vista es tan sencillo como a la hora de dibujarlo, simplemente elegir otro punto de inicio y no el punto donde se dibuja el triángulo. Simplemente cortarlo contra la pantalla. Bueno, ahora en esta parte les voy a tratar de explicar, porque el audio no es la mejor manera de explicar conceptos gráficos, algo que cualquiera que haya intentado hacer un engine vio como algo casi imposible en su tiempo: el detalle de superficies e iluminación. Bueno, con lo que sabemos hasta ahorita, podemos armar modelos tipo estructura de alambre. Tenemos los puntos en X y Z, los proyectamos y los unimos por medio de líneas. Y ya tenemos un modelo wireframe o estructura de alambre. Pero ¿qué pasa si las caras les queremos dar algún aspecto sólido? Ya sea un color liso o mejor aún una textura con efectos de iluminación. De acuerdo con los libros antiguos, cuando dibujamos de esta manera, en el caso wireframe, lo que obtenemos es algo similar a una imagen dibujada por rayo láser en la oscuridad. Todo se ve del mismo ancho, todas las líneas se ven del mismo ancho, y la intensidad de luz no varía de un punto a otro. Pero en la realidad, los objetos sólidos interactúan con la luz de maneras diferentes. Si algo es lo suficientemente liso, podemos ver que refleja la luz. Algunas superficies de color, cuando les da la luz, regresan la luz del color que es la superficie. Algo bastante difícil de programar a menos que estén utilizando ray tracing. Algunas superficies, en cambio, son opacas y no nos vemos reflejadas en ellas. Inclusive podemos saber de qué está hecho algo por la manera como refleja la luz. El metal y el plástico son las más obvias. Entonces, ¿cómo le damos la propiedad a un polígono o uno de estos triángulos para que parezca sólido? Lo primero que tenemos que definir es que el triángulo sea visible o no. Cuando vemos un objeto en el mundo real, no vemos todas las caras del objeto a la vez, sino simplemente la cara que no queda diferente, sino simplemente la cara que nuestros ojos pueden ver. No podemos verle la espalda a alguien que nos habla cara a cara, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué superficies son visibles. Ya recortamos lo que queda fuera del plano de vista, del espacio de vista, o más bien volumen de vista, que es el término, pero todavía no eliminamos las partes que quedan ocultas por otras o cuya cara está dando a otra parte. Y aquí va otra razón por la que la mayor parte de los polígonos son triángulos. Si tenemos 3 puntos en el espacio, por medio de restas podemos obtener 2 vectores. Y si a esos 2 vectores le hacemos el producto de cruz, obtenemos un vector perpendicular a la superficie, normal o parado, como entendería cualquiera, que nos indica hacia dónde está mirando ese polígono. Si ese vector si ese vector queda dentro de cierto rango del volumen de vista, lo dibujamos, y si no es así, no lo dibujamos. Igual, podemos utilizar los puntos para calcular la distancia que hay entre unos y otros, de modo que, dependiendo del algoritmo que usemos, lo más fácil de entender es dibujar del más lejano al más cercano, o empezar a dibujar los más cercanos, y luego utilizar la sombra que proyectan ellos para definir qué polígonos dibujamos y cuáles no. Eso es más difícil de entender, pero es mucho más eficiente a la hora de programar, porque no dibujamos algo que después se va a tapar por otra cosa. Esa normal y esa posición de los puntos de los polígonos dentro del espacio también nos sirve para calcular la luz. Por ejemplo, si tenemos una fuente de luz, lo más sencillo es que sea el mismo observador. Digamos de que el personaje trae una lámpara en la mano, o más bien sería como una lámpara de minero, de esas que van en el casco. Utilizamos el vector de la luz y su intensidad en el punto y el ángulo de la normal para definir el color que le vamos a dar al polígono. Más claro si la luz le pega de lleno, más oscuro si le pega de lado.
Y así, si tenemos, por ejemplo, una esfera, ya con la sombra ya no va a quedar como si fuera un círculo plano. O más bien un círculo con muchos... Porque no podemos dibujar un círculo perfecto utilizando polígonos. Pero si los polígonos son pequeños, puede parecer que la imagen es circular. Bueno, pero pintar un polígono de un color no tiene mucho chiste. Simplemente calculas cada renglón, la parte más izquierda y la más derecha, y dibujas líneas horizontales de ese color. Y utilizando la información de iluminación puedes elegir alguna tonalidad de color que le quieras dar. El sombreado plano es el más sencillo, que ya lo expliqué. También está el de Garou, que se pronuncia Gouraud, que utiliza la intensidad de la luz en diferentes puntos para interpolar. También está el de Phong, pero ese utiliza más las normales que la distancia de los puntos. Pero es aplicable cuando utilizas un normal map, que más al rato lo veremos. Y otros algoritmos de reflexión especular o difusa, que también veremos más adelante. Bueno, ¿y qué tal si el material que tenemos no es de un color sólido, que varíe con la luz según la recibe, sino que le queremos dar algún tipo de textura? Y necesitamos correspondencia de textura. Sí, los que han intentado programar seguramente me dicen, ¿por qué no dices mapping? Bueno, resulta que el término mapping viene de correspondencia en los libros de matemáticas. Y según los matemáticos tienes un conjunto de funciones que se relacionan con otras a través de una matriz. Por eso es que le llaman mapping, pero el término traducido al español en idioma de matemáticos es función de correspondencia. Más informes en su libro de álgebra lineal, si es que le llevaron. Bueno, aquí es donde unimos los sprites a lo vectorial. Digamos que tenemos una foto de una superficie de mármol, vamos a poner algo liso, y queremos que ese mármol utilizarlo como textura en una figura hecha de polígonos. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo del tamaño de la textura, mientras más grande más memoria va a ocupar, pero va a salir más detallado al final, definimos un espacio de textura U, V y N. U sería la horizontal, V la vertical y N la normal, que serían el correspondiente de X, Y y Z. Entonces, la manera rápida de explicar eso de la correspondencia de textura es hacer una matriz de modo que haga que corresponder un punto del polígono con un punto de esa textura, de modo que le des unas coordenadas X, Y, Z y te devuelva la coordenada UVN que utilizamos para leer esa parte de la textura. Bueno, eso es la explicación rápida. La manera como se hacía en los primeros juegos era utilizar la textura afín de manera interpolada, que lo que hacía es que definías un primer punto dentro de la textura y después, utilizando sumas, ibas eligiendo los demás puntos. Esto era rápido, pero las texturas eran muy pixeleadas y si la resolución era muy baja, de pronto daba la impresión de que los modelos 3D cambiaban de tamaño. Los juegos del primer PlayStation tenían mucho esa falla. Ibas caminando por una pared y daba la impresión que las paredes sí estaban como latiendo, haciéndose grandes y chiquitas conforme te les quedabas viendo. Eso era un error muy común en esa época. Para que la textura tenga un poco más de realismo, no manejamos píxeles enteros, sino que tomamos en cuenta el centro del píxel como el punto con mayor intensidad. Y dependiendo de lo que nos dé la función de correspondencia de textura según la distancia a la que quede de esos centros, tomamos un color intermedio entre todos los que están alrededor. De hecho, hay filtros que manejan eso mismo. Aunque otra manera para manejar texturas que se utiliza a la fecha bastante perfeccionada, pero la manera como yo la llegué a manejar era bastante rudimentaria, era lo que le llaman el MIP mapping, que simplemente es, si el polígono está muy cerca del punto de observación, utilizas una versión de la textura de alta resolución, y si está muy lejos, utilizas una textura la misma textura, pero en baja resolución. Y si ya está demasiado lejos, simplemente dibujas una silueta. O utilizas cualquier pretexto del videojuego para no notarlo, como niebla u oscuridad, dependiendo de lo que trata el juego. Aquí hay una de las cosas que no me he explicado de las gráficas por computadora. ¿Por qué a las texturas le llaman texturas si las texturas son planas? ¿Y por qué al normal mapping o correspondencia de normales le llaman normales? Si para que el normal mapping sirva para algo, los vectores no deben de ser normales a la superficie. Texturas planas y normales que no son normales. Hay ironía en los términos.
Bueno, entonces ya sabemos cómo asociar una imagen bidimensional hecha por sprites, píxeles más bien, a un polígono. Todo es a la hora de rasterizar, si es posible. Otro pequeño misterio con el que batallé hace muchos años. ¿Qué pasa si ya tengo un polígono y sé cómo ponerle la textura, pero ese polígono lo tengo que recortar? Ahora lo sé, no lo sabía entonces y quisiera poder decirle eso a mi yo del pasado. Simplemente utilizas la función de correspondencia que te dé la parte donde se corta para empezar de ahí la lectura de la imagen. De hecho, el FAT Affine Texture Mapping utiliza derivadas parciales. Como la derivada de una función de primer grado es una constante, te da constantes que vas sumando para moverte a través de la textura. Si la función fuera más alta, tendríamos... eso ya son ecuaciones diferenciales. En el libro de ecuaciones diferenciales pueden encontrar más sobre el tema. Ahora hablaré brevemente del normal mapping, que hasta hace poco era una cosa que nadie había podido implementar de manera satisfactoria. Digamos que tenemos una textura, pero en lugar de tener píxeles para la textura, tenemos vectores. Algo así como una cama de clavos o un cepillo. Entonces, si todas las normales al plano son perpendiculares a él, tendremos el efecto que hemos tenido hasta ahora en las texturas y iluminación. Pero ¿qué pasa si la textura es plana y las normales no son normales a esa superficie? Cuando le dé la luz reaccionará diferente en cada parte del polígono, haciéndolo parecer que es cóncavo, convexo o que no es plano, para terminar pronto. Entonces, al ver una imagen a cierta distancia va a parecer que no es plana, pero en el momento en que le acercas la cámara y la ves de lado te das cuenta del engaño. Aunque da el gatazo viéndola a buena distancia y la mayor parte de la gente no se queja. No todavía. De hecho, recuerdo a alguien que se quejaba de ¿por qué así mis modelos se ven tan detallados? La sombra que proyecta es tan poligonal. Y era por eso, porque no había dado cuenta del normal mapping. Y hay un montón de gente que intentó hacer que las sombras correspondieran, pero no es tan fácil como parece y no recuerdo muchos juegos en los que la sombra fuera tan importante a la hora de jugar. Pausa. Entonces, repasando rápido el detalle de superficies, tenemos matrices que nos dicen qué punto de la textura seleccionar según el punto en el que estemos en el polígono, y otra matriz que nos dice qué vector seleccionar según el punto en donde estamos. Dependiendo del filtro que usemos, podemos interpolar entre píxeles o vectores para obtener una mayor calidad de imagen. De ese modo vamos calculando el color del punto que le vamos a dar a ese píxel para que la textura salga como el detalle de superficie del modelo 3D salga como queremos. Hay otro detalle que todavía, no he visto que lo implementen como se debe, pero es el concepto de reflexión especular y difusa. Cuando una superficie es lo suficientemente regular, los rayos de luz se van a reflejar sin desordenarse y podemos reconstruir la imagen que se refleja en ellos como en un espejo. Si la superficie es irregular como la mayor parte de las superficies orgánicas, los rayos de luz se van a desordenar a la hora de chocar contra esta, haciendo que la reflexión sea difusa y las imágenes no se repliquen como en un espejo. Pero la luz sí se refleja, y dependiendo de la manera que estén acomodados estos vectores, podemos saber si algo está hecho de metal, plástico, madera, piel o lo que queramos dentro del juego. Dato inútil: Toy Story no hubiera tenido el éxito que tuvo si los personajes no hubieran sido juguetes, porque los plásticos tienen unas normales bastante regulares. Es bastante más fácil generar algo que parezca hecho de plástico. Fin del dato inútil. Volviendo a la parte de la reflexión, la mayor parte de los reflejos en los actuales videojuegos 3D es simulada, no es real. Aunque ahorita que se está poniendo de moda eso que le llaman el RTX, vamos a ver un abuso de reflejos en los juegos donde realmente el reflejo no significa nada. Ya quisiera ver un videojuego donde necesitaras ver reflejos en las superficies para encontrar otros jugadores. Va a pasar un rato antes de poder ver eso. Pero por mucho tiempo los reflejos eran texturas simuladas. Por ejemplo, en los primeros Halos, si tú veías de cerca el visor de alguno de los Spartans, podías ver el mundo alrededor de ellos. Pero si mirabas más de cerca, veías que la mayor parte de las cosas dentro de ese mundo no se reflejaban. Y es porque era una textura simulada de la captura que tenía cada jugador. Había por ahí un juego de los cazafantasmas donde también
pasabas por un pasillo donde había espejos, pero era lo mismo. En realidad los espejos eran texturas simuladas porque es bastante más complicado hacer un reflejo de imagen. Bueno, con las técnicas que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, vamos a mencionar brevemente una técnica que hasta ahora no se ha manejado a toda su capacidad, pero yo creo que en los siguientes 5 años se va a abusar de ella y no va a avanzar tanto como nos gustaría. La técnica del ray tracing. Olvidemos de momento la parte de los polígonos donde los vértices se proyectaban en un plano y digamos que tenemos los mismos objetos modelado 3D como siempre, y ahora para generarlos lo que hacemos es lanzar una infinidad de rayos desde el punto de vista del observador que atraviesan el plano que corresponde a la pantalla y le dan a algo. Dependiendo de las condiciones del mundo 3D, la iluminación y con lo que tope ese rayo, será el color del píxel que vamos a elegir. ¿Y qué ventajas tiene el ray tracing respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora? Pues bastantes. Por ejemplo, no necesitamos hacer recorte de vista porque los rayos simplemente están limitados a lo que la visión puede ver. Número 1. Número 2, tampoco necesitamos detectar qué superficie es visible y cuál no, porque simplemente los rayos nunca van a llegar a ellas. Número 3, es posible utilizar superficies reflejantes. Digamos el ejemplo que ya mencioné de que están hablando cara a cara con alguien y no le ven la espalda. Si detrás de él hay un espejo, podríamos verle la espalda, ya que el rayo pegaría en el espejo, rebotaría y llegaría a la espalda del personaje con el que estamos hablando. Y número 4, también sería posible utilizar otros efectos de distorsión de luz, como por ejemplo el estar bajo el agua y que las imágenes se deformen de acuerdo con esto. Y no nada más cambie la manera como reflejan la luz, que es como le han hecho hasta ahora. Ni tampoco utilizar textura simulada. Y bueno, si el ray tracing tiene tantas ventajas, ¿por qué no se usaba? Pues tan simple como el que es muy ineficiente. Imaginen una pantalla en Full HD 1920 x 1080. Eso es casi 2 millones de rayos. Entonces, el cálculo para calcular un rayo en el espacio, con qué se intersecta y cómo reacciona con las superficies, tendrían que multiplicarlo por 2 millones de veces. Y realmente cuando se lograron hacer ray tracing en tiempo real eran resoluciones tan bajas que utilizar polígonos era mucho más estético. Pero bueno, hubo una excepción. Juegos como el legendario Doom, Wolfenstein 3D o Duke Nukem utilizaban un caso especial del ray tracing llamado raycasting, que lo que hacía es que en lugar, por ejemplo, si la pantalla era 320 x 200, en lugar de mandar 64.000 rayos, mandaban únicamente 320 rayos. Y esos rayos rebotaban con paredes que normalmente eran paredes ortogonales perpendiculares al piso, normales pues. Aunque el buen Ken Silverman averiguó una manera para hacer paredes inclinadas y superficies que no eran completamente horizontales. Y con unos pocos efectos ahí también logró hacer parecer, porque técnicamente no lo hacía, niveles que tenían varios pisos. De hecho, en los primeros juegos de Doom sí, no podías brincar por encima de un monstruo. Si lograbas pasar por encima de algún monstruo te detenías en el aire porque en realidad el Doom original era 2D. Pero las gráficas se presentaban en 3D para hacerlo parecer gracias al raycasting. Duke Nukem, por ejemplo, ya contaba con espejos. Si un rayo del raycasting le daba un espejo, brincaba hacia otra parte del nivel y podías ver lo que había del otro lado. Pero el raycasting murió cuando las resoluciones fueron aumentando y cada vez el lanzar rayos era mucho más costoso y manejar polígonos era mucho más fácil. Pero bueno, viene una era en los próximos 5 años donde vamos a ver mucho raycasting, pero por un tiempo los modelos 3D van a seguir teniendo caras poligonales. Va a pasar un buen rato antes que veamos algo que podamos verlo de cerca sin que parezca estar hecho de pedazos de pizza. Pero hacer un engine 3D es mucho más que generar modelos 3D y presentarlos en la pantalla. Hacen falta muchas otras cosas para que un engine 3D sirva para hacer un juego. Por ejemplo, animación. Hay que tener alguna manera de que las cosas se muevan. La manera más sencilla para que un modelo 3D se mueva, entre comillas, es tener la misma figura es hacerle igual que con los sprites. Así como tenemos una secuencia de sprites para hacer que un personaje haga una acción, por ejemplo correr, podemos tener una serie de mallas poligonales en diferentes posiciones.
y simplemente replicar las mismas texturas para que parezca que el modelo se mueve. Esta es la manera más orgánica, sobre todo si estamos utilizando captura de movimiento. Otra manera es también utilizar modelado jerárquico, en la que unas partes dependen de otras. Esto es mucho mejor para modelado de robots o máquinas, porque el resultado se ve bastante mecánico. Es muy extraño ver a una persona o ser vivo moviéndose de manera jerárquica sin hacer un trabajo de animación bastante pesado, que al final es más barato ponerle captura de movimiento al que haga cualquier labor no técnica dentro del estudio. Ya no digamos de definir los movimientos que puede hacer una figura dependiendo las reglas del juego. Otra cosa que tiene que manejar una engine es la lógica básica de los videojuegos. Por ejemplo, el manejo del tiempo, como ya lo dije. Utilizar el reloj en tiempo real y no utilizar la tasa de animación de frame rate. De hecho, según vi en una publicidad de tarjetas de video, dicen que tener un frame rate mucho más alto que el de otro jugador te da ventajas dentro del juego. Bueno, esto depende del juego. Si la condición de victoria o de acción se revisa cada frame rate sin importar la velocidad, entonces significa que tu condición de victoria será evaluada mucho antes que la del otro jugador y podrías tener ventaja respecto a él. Pero en la práctica ese tipo de condiciones no se evalúan en cada cambio de frame rate, sino que se evalúan en un tiempo muy definido. Y no todas las condiciones se evalúan igual. Por ejemplo, no se evalúa igual el contacto de una cosa que se mueve muy rápido con decidir si una batalla ya se ganó o se perdió. Por eso en muchos juegos de estrategia, después de que cae la última unidad, a veces pasan algunos segundos en lo que cae y aparece el mensaje de quién ganó en la partida. Porque revisar esas condiciones lleva tiempo y eso haría y revisarlas en cada ciclo del frame rate haría que el engine vaya mucho más lento. De la detección de colisiones también ya hablamos, que hay varios algoritmos al respecto. El algoritmo de caja acotante, el Pixel Perfect, que en el caso vectorial sería Vectorial Perfect, la tradicional de interacción de segmentos de línea con planos y segmentos de plano con plano, que dos líneas se toquen es virtualmente imposible a menos que estén dentro del mismo plano. Otra cosa que hay que programar en un engine 3D son las mallas de navegación o algún tipo de sistema de navegación para que las unidades sepan en qué lugar del mundo están y cómo moverse a través de ellos. Cosas como la gravedad, la aceleración y demás cosas que las ecuaciones diferenciales convierten de complicadas ecuaciones a simples sumas. Más información en su libro de ecuaciones diferenciales de la escuela. Física de plataformas también. Aunque tu juego no sea un juego de plataformas tipo Mario Bros., la manera como los modelos interactúan con las superficies que pisan es muy importante. Por ejemplo, si el piso se mueve, ellos cómo se mueven respecto a él. Aquí voy a mencionar un par de casos de videojuegos antiguos. Había un juego por ahí llamado Gods, que era de un griego que entra a una fortaleza y le dicen: si puedes salir de este laberinto con vida, te concedemos cualquier deseo. Y él le dijo: bueno, si salgo del laberinto quiero ser un dios igual que ustedes. En ese juego tenía un bugzote bastante grotesco, que había plataformas móviles, pero si tú te subías a una plataforma, la plataforma se movía y tu personaje no. O sea, tenías que estarte moviendo junto con la plataforma para no caer al vacío. Eso es otro típico error de principiante. El contrario a esto sería el algoritmo que utilizaban en Castlevania 2 de Simon Quest, que el movimiento de la plataforma se sumaba al movimiento del personaje. De modo que si la plataforma iba hacia arriba y saltabas más alto que si la plataforma estaba quieta. O peor aún, si la plataforma iba para abajo, el salto era más corto de lo normal. Ya hablaré de plataformas en un audio aparte, porque sí es un tema muy interesante y ahorita no tengo que mencionarlo. Otra cosa que hay que saber programar y que a muchos les falla es algo tan sencillo como las puertas, sillas o cosas con las que el jugador interactúa. Es muy común entre los principiantes que definen una puerta y a veces los personajes se quedan atorados en ella sin poder pasar. O peor aún, que pasan por una puerta y la cámara se queda fuera y toda la acción pasa adentro y no saben lo que pasa ahí adentro. También es muy común eso que el jugador va caminando entre algunas mesas o algo y de pronto una pequeña parte del modelo toca una mesa y ya no puede seguir caminando. Es muy importante que un modelo no se atore de esa manera en los demás modelos del ambiente. Eso es algo que también tiene que manejar el engine. Si el jugador se topa con algo pequeño, ¿de qué lado va a rodearlo automáticamente? ¿De un lado o del otro? ¿Cómo defines eso?
O en el caso de un juego en el que quieres utilizar ese mismo modelo como cobertura, ¿cómo sabe el juego cuando en realidad quieres pasar sin atorarte en él o ocultarte detrás? Eso también lo tiene que manejar el engine. La manera más sencilla es que definas un espacio alrededor del objeto y si el personaje pasa cerca de ese espacio, oprimes el botón de acción y la acción se hace. Por ejemplo, si el personaje tiene que subir a una motocicleta, en el momento en que está cerca de la moto, oprimes el botón de acción o ataque y automáticamente el jugador salta arriba de la moto y empieza a manejar. Eso lo hace de esa manera ya como lo expliqué. Algo que es el coco de muchos indies es el manejo de escaleras. Manejar escaleras no es tan fácil como programar escaleras no es tan fácil como mucha gente cree, principalmente por la ambigüedad. Si el personaje está frente a una escalera, no hay una manera de saber si quiere subir esa escalera o no. De ese modo no puedes simplemente hacer que el personaje suba la escalera. ¿Qué tal si el jugador no quiere subir? También, por ejemplo, en los Castlevania era muy común de que para activar un arma secundaria oprimías hacia arriba y botón de ataque, y si estabas frente a una escalera, lo que hacía el personaje era subir la escalera en lugar de atacar. Y si en ese momento tenía un monstruo muy cerca, adiós. Saber cuando un personaje está en una escalera y baja o no está en ella es algo que también se tiene que saber programar. He visto muchos juegos indies donde se suben a una escalera y el personaje sube subiendo y bajando, atravesando pisos y techos porque no pueden detectar la condición en la que bajan de la escalera. De hecho, en algún juego me tocó ver que las escaleras nunca llegaban al piso. Simplemente eran cuerdas colgadas del techo y para subirse a una escalera había que saltar. Y si querías bajar la escalera tenías que estar parado sobre la parte donde estaba amarrada la escalera y dar para abajo para bajar. De ese modo la única manera de zafarse de una cuerda o escalera era saltando. Ya no digamos en un juego 3D en que las escaleras eran nada más texturas en un polígono vertical y para subir a una escalera casi la subías con la nariz, que era como salían los primeros juegos 3D. Como eran en primera persona nadie lo notaba, pero técnicamente se subía la escalera con la nariz. Y ya no digamos bajar. Para bajar una escalera de esas casi siempre acababas ensartándote en el piso porque no te agarrabas a la pared lo suficientemente rápido. En los juegos modernos se utiliza el mismo algoritmo de estás en una escalera, oprimes el botón de acción para subir o bajar. Y adentro de la escalera inclusive cambia el control. Pero eso no es algo que muchos programadores puedan hacer. Por eso tienes que incluirlo en el engine. Bueno, hasta aquí ya vimos lo básico de un engine 3D que cualquiera que tenga una idea de programación y matemáticas puede implementar. Ahora vamos con la parte difícil o, dicho por mí, lo que más me ha detenido a la hora de programar. La pesadilla de la integración. Donde termina un engine y comienza el editor. Esa es una pregunta bastante difícil de hacer. Cuando empezaba todo esto de los engines y los editores 3D, veía discusiones en los foros de gente que decía, oye, ¿cómo puedo manejar más fuentes de luz porque nada más estoy limitado a cierta cantidad? ¿Qué? Pues sí, ya después me enteré que era cosa de las limitaciones del engine o de los modelos de los editores de modelado 3D. Y ese es otro detalle. A veces en un programa para modelado 3D podemos tener cosas como luces, movimientos y detalles de superficie que en el juego no van a aparecer o se van a manejar de manera completamente diferente. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para tener un modelo en Blender y abrirlo en nuestro propio engine? Bueno, necesitaríamos primero conocer el formato de archivo de alguno de los formatos de archivo que maneje Blender. Un formato de archivo particularmente sencillo es el PLY, que de hecho es algo que les quería mencionar en estos documentos. PLY yo creo que es el formato más sencillo de leer y que tiene la menor cantidad necesaria de información para poder hacer un modelo 3D en un engine propio. Carga muy poca información, prácticamente nada más las coordenadas de los vértices, información sobre cómo se unen estos, y creo que también viene la normal respecto al polígono donde están. Con esa información es suficiente para... Es más, ni siquiera tienen que abrir el archivo porque el archivo es un texto común y corriente.
pueden hacer un modelo 3D sencillo e integrarlo a la sección de variables y con menos de media hora de edición ya tener una estructura, ya tenerlo convertido dentro de una estructura que pueden manejar. Y con eso ya pueden hacer experimentos con su propio engine y algún modelo 3D sencillo hecho en Blender. Del FBX, aunque tiene muy buena información, no he encontrado todavía una especificación confiable. Y había uno que era, creo que era DX o algo así, de la especificación colada, que parecía que tenía todo lo necesario, pero realmente la mayor parte de la información me sobraba y se me hacía demasiado engorroso de leer. Ya veremos cómo integrar eso en un engine más avanzado. Igual con las texturas, sí, pero en el caso de los sprites es más fácil porque las especificaciones de imagen son más antiguas y es más fácil encontrar información sobre ellas. El formato de archivo más sencillo que conozco es el TGA, seguido por el PCX. Prácticamente son menos de 30 bytes de información sobre cómo tomar la imagen y el resto son los valores de color de los píxeles de la imagen. Es bastante grande y no tiene compresión, pero es la manera más fácil de abrirlos. Otra es hacer las texturas directamente a mano en algún array pre-inicializado, pero no creo que muchos tengan la paciencia de hacer algo así. Aunque bueno, escribir una imagen píxel por píxel es mucho más rápido a veces que encontrar la manera de abrir un archivo de imagen. Pero sigamos con la pesadilla de la interacción. Prácticamente nadie escapa de ella. Ni siquiera los fabricantes de consolas pueden hacer su propia consola como quisieran porque tienen que comprar el hardware que esté disponible en el mercado. Y en el caso de un programador, no me gusta el término indie, pero es lo más cercano a los que me estén escuchando. En ese caso, lo más seguro es que estén haciendo un videojuego para Windows y tengan que lidiar con lo que llaman el Wintel, que es una PC con procesador Intel compatible corriendo Microsoft Windows. Entonces los programas tienen que hacerlos de manera que corran en todo eso. Y cuidado con que te quiten algo con lo que confiabas, porque si te lo quitan ya no vas a poder utilizarlo. Cambios de especificación pueden dejar un juego inservible. Siempre debes de dar la opción de utilizar una cosa o la otra. De hecho, hay otra razón que no había comentado al principio por la cual puede ser motivo para no utilizar tu propio engine, o por lo menos adaptarte a utilizar cosas que no tienes idea de cómo funcionan. Y es la parte legaloide. Sobre todo las consolas son muy dadas a no darte la información que quieres, sino simplemente decirte utiliza este código que no te vamos a decir cómo funciona y el código te va a dar la información que tú quieres. Aunque seas perfectamente capaz de hacer la ingeniería inversa a ese código, puede que el dueño del sistema no esté muy contento de que lo hagas. Esa sería suficiente opción para no utilizar un engine propio o adaptar el tuyo a la tecnología donde estés. Otro asunto con la integración es que otras herramientas se utilizan para desarrollar. Un videojuego no se hace nada más con un compilador. Hay toda una cantidad de herramientas para hacer gráficas, animación, sonido, música, e inclusive otras para manejo de red también ahora que está tan de moda. Hay quien dice también que las tiendas como Steam también te obligan a poner algunas funciones extra dentro del juego. Por eso mismo, si tú quieres integrar tu engine con tus propias reglas a esas herramientas, vas a tener que saber poder leer y escribir los archivos que éstas manejen. Y no siempre esos archivos están a la disposición de todos los desarrolladores, lo que nos lleva al punto que ya mencionamos de tener que utilizar una tecnología de la que no te da ninguna información y te permiten ver cómo funciona. Por eso es algo que debes decidir, si utilizar tus herramientas propias y entrenar a gente que nunca las ha manejado, o utilizar herramientas que ya mucha gente conoce y ahorrarte la parte de la capacitación. Pero al utilizar herramientas de terceros no tienes el control que tendrías con las tuyas propias. Otro ejemplo un poco más concreto y que me han comentado por ahí es que ya como hay más outsourcing, de pronto les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos hagas estas animaciones o estos sprites, pero tienen que coincidir byte por byte con la especificación que tenemos nosotros para que nuestro engine lo levante. Y te dan informaciones sobre como cuántos bytes mide. Pro tip, si alguien dice que un archivo pesa, no sabe de programación, pero utiliza el término peso porque las medidas en gráfica se utilizan medidas reales y utilizan el término peso para no confundirlo con las medidas gráficas, dato inútil.
Bueno, ya este audio ya duró mucho y tal vez lo tenga que partir en dos partes. Ya para terminar este audio, y todavía le faltan algunos minutos, diré que la integración cero no existe. Todo corre sobre algo. Y en el momento en que ese algo desaparece, tu juego va a desaparecer también, a menos que lo reprogrames para la siguiente cosa que aparezca. También hay que saber distinguir entre un algoritmo y una implementación. Las implementaciones pueden volverse obsoletas con el tiempo, conforme el hardware se va yendo al demonio. Pero un algoritmo abstracto es inmortal. Se sorprenderían de lo viejos que son los algoritmos clásicos de ordenación y búsqueda. Algunos incluso son tan viejos como los griegos. Entonces, trata de que tu engine sea como esos algoritmos abstractos que se implementan diferentes según el hardware en el que corran. Y eso nos lleva a otro punto con el que mucha gente prefiere los engines, el de la portabilidad, o supuesta portabilidad. Realmente cada sistema es diferente y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, si haces un programa que corra por igual en uno o en otro, vas a utilizar el mínimo común denominador de ellos, o sea, lo mínimo que todos puedan hacer a la vez. No vas a aprovechar lo mejor que cada sistema te ofrezca. Eso es un punto que tienes que considerar. Si quieres correr mediocremente en muchos sistemas, al fin que no va a sobrar un soquete que pague por tu juego, o quieres hacer un juego que sobresalga, pero vas a tener que programarlo diferente en un sistema y en otro, con los costos y tiempos que ello te conlleve. Ahora, recuerdo hace mucho tiempo que tuve una discusión muy interesante con alguien, bueno, no discusión, simplemente lo vi y me reí de él en privado. Decía, ¿quieres hacer videojuegos o hacer engines? No sé qué era lo que me quiso decir con eso, pero yo le podría devolver esa misma pregunta de otras maneras. También le podría decir a alguien que no sea programador, ¿quieres hacer videojuegos o hacer sprites? Puedes hacer sprites para otras cosas como esos que de pronto le venden avatares en Twitter o demás redes sociales y hasta cobran por ellos para hacer un avatar especial a cada quien. O quieres hacer videojuegos o modelos 3D. Esos modelos 3D no necesariamente tienen que ir a un videojuego, pueden ir a cualquier otra cosa, como por ejemplo cine o televisión. O ya alejándonos mucho de la tecnología, quieres hacer videojuegos o hacer historias. Tal vez te convenga más contar esas historias en lápiz y papel y hacerte un afamado escritor en lugar de un mediocre programador de videojuegos. Creo que esto ya lo había dicho en otro episodio del podcast. U otra también, ¿quieres hacer videojuegos o vender juegos? Si realmente lo que te interesa es nada más el dinero de la venta de los videojuegos, deberías de dejar de considerar hacer juegos y ponerte a vender juegos ya hechos. La cosa que un personaje llamado El Padrino debió de aplicar mucho tiempo antes de que perder millones al tratar de hacer sus propios juegos y contratados soquetes que no tenían idea de cómo programar. Más informes en el episodio de la industria de videojuegos en México. Bueno, ¿cómo puedo terminar este archivo? Pues que para todas las preguntas de ¿quieres hacer juegos o quieres hacer otras cosas? Yo agregaría ¿quieres hacer videojuegos o quieres hacer el ridículo? Pues para todas esas preguntas hay programas. Pero para programar entre otros pocos, y para un programador de videojuegos, el juego es el código. Y el código de un juego 3D no es otra cosa que la implementación de algoritmos matemáticos. Pues al final, la PC no deja de ser una enorme y aburrida calculadora. Enorme, aburrida y poderosa calculadora. Fin del archivo.